Hola, ¿cómo están? Les voy a dar hoy una práctica muy buena para relajar la musculatura del tren superior o la cintura escapular, músculo trapecio, el esternocleidocostomastoideo, que es el que une mandíbula incluso hasta el esternón. Pero fundamentalmente los músculos más profundos, que son aquellos que cuando estamos cansados se dejan vencer, para decirlo de esa manera, o nos hacen dar cuenta que ya no podemos más, que son músculos que no podemos entrenar y que por más que en esos momentos hayamos trabajado muchísimo la postura y tengamos una gran masa y volumen muscular, em, no, no nos dicen sí, sigue adelante, tú puedes, sino que al contrario, si seguimos adelante en esos momentos de extremo cansancio, vamos a fatigar la postura, porque estos son los músculos que nos dicen que no, que ya está, que tenemos que descansar. Esto que vamos a hacer hoy lo vamos a hacer a través de un concepto que se llama motor del movimiento, que es a partir del movimiento de una parte del cuerpo, en forma consciente, llegar a percibir las relaciones que hay con otras partes. Entonces, para empezar, pueden estar sentadas, es lo más recomendable. Si trabajan mucho en la compu, les va a servir para dejar un ratito el mouse y el teclado. Y si están en posición de pie, porque están en una fila o en algún momento en que tienen que estar en esta posición un rato largo, bueno, la gente que está a su alrededor los va a mirar de una forma un poco extraña, pero les va a servir para no solo entretenerse en ese momento, sino también sentir bienestar. Ya sea que estén sentadas o paradas, presten atención a cómo están apoyados los pies, qué pasa con los arcos. Pueden balancear un poquito los isquiones si es que están en una silla o en un sillón, ver cómo esto llega a los pies y si están paradas, hacer unos pequeños balanceos hacia adelante, hacia atrás, poniendo el acento un poquito más en el talón, un poquito más en las almohadillas que están donde se nos forman nuestros callos. Y fíjense si esos movimientos tienen algunas repercusiones en las caderas, en los hombros, en la cabeza. Una vez que hicieron este breve registro, elijan una mano y lleven el índice a la nariz. Entonces empiezan a empujar un poquito el índice con la nariz hasta donde sea cómodo. Y luego, a la inversa, empujan la nariz con el índice también hasta donde sea cómodo. Traten de registrar qué sucede en el cuello, hasta dónde llega este movimiento. Si hay alguna repercusión en los omóplatos, ¿qué pasa con los codos? ¿Y la mirada? ¿Pueden dejar la mirada en un punto fijo mientras hacen esto? Y luego dejen que los ojos hagan lo que tengan ganas de hacer. Repitan esto algunas veces, luego suelten y perciban si hay alguna diferencia entre un lado y el otro del cuerpo. Ahora van a llevar el otro índice de la otra mano hacia la nariz y vuelven a realizar el mismo movimiento. Empujan un poquito el índice con la nariz hasta donde sea cómodo y vuelven a llevar la nariz hacia atrás, empujando
con el índice, también hasta donde les resulte cómodo. No fuercen en ningún caso el movimiento. Repítanlo y traten de hacerlo lentamente, también percibiendo qué pasa en ese lado, qué hace el codo cuando hacen este movimiento, qué hacen los omóplatos, se acercan o se alejan de la columna, cuándo se acercan y cuándo se alejan, qué hacen los ojos y luego suelten. Registren un poquito cómo está el cuerpo ahora y luego vuelven a llevar el índice de la primera mano que usaron hacia la nariz. Y esta vez muevan el índice sobre la nariz haciendo pequeños circulitos. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo más allá de la nariz? Entonces ahora, con el índice sobre la nariz, empiecen a hacer circulitos con la nariz sobre el índice. Acá hay algo que es tocado y una parte que toca. ¿Qué es lo que es tocado? ¿La nariz o el índice? En cada momento perciben algo diferente. Esto se llama toque eutónico. Es un toque donde se registran las distintas partes tocadas y las que tocan. Sigan haciendo estos circulitos y ahora cambien de dirección los circulitos y presten atención a qué pasa con la cabeza, qué pasa con las orejas, cómo está la lengua dentro de la boca. ¿Pueden percibir cómo están las mandíbulas? ¿Pasa algo en el cuello? ¿Pasa algo más abajo en la columna? ¿Qué pasa con los omóplatos y los isquiones? ¿Quedan quietos? ¿Hay alguna repercusión de este movimiento en los isquiones? Presten atención a cómo están apoyados los pies. Ahora, con la nariz, hagan un movimiento espiralado hacia afuera, hacia el lado que ustedes quieran, hasta que lo consideren necesario y cómodo, y luego cierren esa espiral, vuelvan hacia el otro lado. ¿Pueden hacer circulitos mientras empujan la nariz hacia adelante? ¿Y pueden hacer circulitos mientras empujan hacia atrás? Ahora, suelten esa mano y vayan con la otra. El índice a la nariz y esta vez van a empujar el índice mientras hacen circulitos y luego van a empujar la nariz mientras hacen circulitos con el índice en la nariz. Van alternando, cuando quieran, van empujando la nariz hacia atrás, haciendo circulitos con la nariz o haciendo circulitos con el índice. Y van empujando el índice hacia adelante con la nariz mientras hacen circulitos en una o en otra dirección. Y prueben también con el movimiento espiralado. Y noten qué va pasando en la cabeza, cómo están las mandíbulas, cómo está la lengua dentro de la boca. ¿Qué pasa con los omóplatos? ¿Se acercan de la columna? ¿Se alejan de la columna? ¿Qué pasa con el codo de ese lado? Van soltando y ahora acercan el otro índice a la nariz y esta vez van a iniciar el movimiento con pequeños y breves circulitos desde el codo. Vayan haciendo circulitos desde el codo y fíjense qué va pasando con el hombro. Eso llega hasta la cabeza. La primera vértebra cervical está dentro del cráneo, como por detrás del occipital. Este movimiento va a ayudar mucho a que aflojen desde esa zona y van a producir una gran sensación de descanso.
Suelten, sientan si hay alguna diferencia entre un costado y el otro del cuerpo. Llevan el otro índice a la nariz y nuevamente hacen circulitos con el codo hacia un lado, hacia el otro. Prueben el movimiento espiralado con el codo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el hombro si empiezan a hacer un movimiento espiralado con el codo? Ahora suelten. Ahora lleven una mano, la que quieran, hacia el otro codo. De esta manera van a empezar a mover el codo haciendo circulitos con la mano. Y sientan qué pasa al nivel de las costillas. ¿Hay algún movimiento? En la base de las costillas se inserta el diafragma. Esto es un leve masaje para el diafragma también, además de para los tejidos que recubren las costillas. Hagan circulitos hacia un lado, hacia el otro. Noten qué pasa con la cabeza. Y desde esta posición, lleven la oreja contraria al codo que están movilizando hacia el hombro de ese lado. Y vuelvan la cabeza a su lugar. Y vuelvan a llevar la oreja hacia el hombro contrario. Y vuelvan la cabeza a su lugar. ¿Qué pasa allí, en el otro hombro? ¿Notan cómo se moviliza, cómo se arma un circuito desde ese hombro hasta la mano que está haciendo circulitos en el codo? Bien, ahora suelten. Lleven la otra mano, la del codo que estaban moviendo, hacia el hombro contrario. En una especie de abrazo del hombro. Y ahora hagan pequeños circulitos con el hombro que está tocando la mano. ¿Qué pasa allí? ¿Qué zona de la columna notan con mayor movilidad? ¿Qué pasa en el otro hombro? ¿Y qué pasa con la mano que está tocando ese hombro? ¿Pueden notar alguna temperatura? ¿Una temperatura diferente en la mano que en la otra? ¿Y la ropa que toca esa mano, cuál es la textura? ¿Pueden hacer unos pequeños frotes de la mano sobre la ropa mientras hacen circulitos con el codo? ¿Una leve caricia para sentir la textura? Ahora suelten. Suelten y sigan haciendo lo que tengan ganas. Que tengan una buena mañana, tarde o noche.